Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Room Tour enero 2017 en el que os voy a enseñar pues las novedades de la jaula de mis cobayas. Vamos a empezar por el piso de abajo este mes. Bueno, por ahí veis a Misaki comiendo heno. Este mes he hecho una enera un poco rarita, la verdad. He aprovechado dos rejas que tenía. La reja de abajo era de una jaula normal de conejos o cobayas que tienen su propia enera que se pone en mitad de la jaula, ¿vale? En un trocito de la jaula es como que cruza y eso sería la enera. El problema es que solo saltan, se meten dentro y se hacen pipí dentro del heno. Yo lo que he hecho es, bueno, pues con unas bridas sujetar esta primera base y luego he sujetado esto que eran otras rejitas de no sé de qué, pero bueno, tiene muchos usos. Y para que las cobayas no levantasen esto con la cabeza y se metieran dentro y hicieran pipí dentro del heno, pues le puse esta pincita y así yo puedo echar heno, incluso puedo engancharlo aquí arriba mientras lo echo y después solamente tengo que poner el clip este sujetándose las dos rejitas, la rejita negra de abajo, que también lo veis que se mueve un poquito, pero bueno, esto no lo levantan, y esta, y así no la mueven. Y está cerrada hasta arriba, es más higiénico para ellas y es cómodo también para mí a la hora de echarles el heno. Como veis, este mes está muy sencillito, ¿vale? Bueno, tiene el agua naranja porque lleva vitamina C. Las verduritas, que ahora les pondré, ahora un poquito más tarde, les pondré las verduritas ahí en la esquinera. Que bueno, yo utilizo la esquinera porque la primera cobaya que tenía, me dijo el de una tienda que se les podía acostumbrar con la rinconera a que hicieran pipí en el mismo sitio. Cosa que hay cobayas que parece ser pues lo hacen, pero no es lo normal desde luego. Y por supuesto pues mis cobayas nunca lo han hecho. Así que yo le doy pues otro uso que es el de ponerles ahí la comida y ya está. Bueno, por ahí dentro esta Sakurita, gordita, si te vemos, es transparente. Se mete ahí como si ya no la viésemos. Y bueno, y arriba tienen camita para dormir y las piñitas. Es decir que este mes está muy sencillito porque con el tema de las navidades, mi cumpleaños y todas esas cosas, pues la verdad es que les he hecho el cambio de jaula bastante más tarde. Entonces, pues como tampoco iba a ser un mes completo, digo, el mes que viene ya me complico más la cabeza y este mes se lo dejo algo más sencillito. Así que por eso lo vais a ver que está pues bastante más sencillito. Y esta chica tiene mucha sed, ¿eh? Chica. Qué gordita. Madre mía, cuánta sed. Tuve que bañarlas hace un par de días porque vi que Misaki tenía unos piojos chiquititos como la otra vez. Y bueno, la verdad es que supongo que vendrán del heno o de la alfalfa o algo de eso. Tiene que venir entre ellos porque los que traían la primera vez ya se murieron, así que... Pero bueno, que nada, eran muy chiquititos, estaban pillados muy a tiempo. Y bueno, os dejo en la descripción abajo el tratamiento, el cómo identificarlos y todo sobre los piojos para cobayas, ¿vale? Otro vídeo que hice, os lo dejo en la descripción. Bueno, vamos a seguir viendo tu jaula, ¿vale? ¿Te parece bien, Gordi? ¿Te parece bien? Bueno, en el segundo piso he puesto aquí el pasillito este también casero, que hice hace ya pues la tira de tiempo, muchísimo tiempo. Por aquí tienen el comedero de pienso. Luego les he puesto aquí una plataforma pero más sencillita que la que tenían el mes pasado, que era mucho más grande. Este mes la he hecho más sencillita y es una reja con la que está hecha esta jaula, que también os dejo en la descripción cómo hacer este tipo de jaulas, ¿vale? Que siempre me pregunta alguien. Y es simplemente la reja cogida por los dos laterales y aquí tiene un buen cacho de tela para que les esté blandito. Es verdad que se mueve un poco, por eso esto, aparte de sujetar la tela, lo he dejado así en vez de cerrarlo para que aguante un poquito también el peso. Pero bueno, ellas se suben igualmente, aunque se mueva tanto. Si vuestras cobayas son un poco más miedosas, pues mejor ponerle una patita o algo ahí. Y mirad, otra cosa que he hecho es, como me cuesta tanto limpiar, y más ahora que son 3 pisos, me cuesta un poquito más limpiarlo. Entonces aproveché que se había despegado este lateral, porque este bordecito, los que habéis visto cómo hacer la jaula, sabéis que esto lo puse aparte, porque en la forma de acortar aquí para hacer estos dos laterales,
¿vale? Pues aquí quedaba un trocito muy pequeño, total, que esto lo recorté todo y le puse un lateral de cero, ¿vale? O sea, esta que es una plancha separada. Total, que este se me ha despegado bastantes veces, no sé muy bien por qué, sobre todo, claro, cuando la limpio, pues esto se moja muchísimo y supongo que de eso, ¿no? Y como, aprovechando que se me había despegado de aquí, en vez de pegarla, lo que he pensado es, como veis, le he puesto una pinza para que no se muevan ni ellas se caigan, pero yo a la hora de la limpieza puedo hacer así, como veis, ¿vale? Lo meto aquí. Y es mucho más sencillo meter la mano por aquí para limpiar y para lo que tenga que hacer. O para sacar, hombre, para sacarlas normalmente no me molesto tanto en quitar esto. Pero para limpiar pues sí que me ha venido súper bien este mes. Así que digo, bueno, pues lo voy a dejar así, la verdad. Como de todos modos sigue siendo seguro, ¿lo veis? Así, a ver que no se nos queda toda la viruta. Y aquí para que esto no se mueva, pues simplemente le puse aquí la pincita esta. Y ya está. ¿Qué os parece? Así como una puertecita. En fin, estas cositas que vas descubriendo pues cuando llevas ya mucho tiempo con esta jaula. Y entonces vas buscando maneras de hacerla más cómoda, ¿no? Que al principio quizá ni se me había ocurrido. Y bueno, por aquí les he puesto la cuidecita esta de las dos maderitas, ¿vale? Que es las que son dos maderitas pegadas y ya está. Que la utilizan también bastante, ¿vale? Y tienen aquí ropita porque se suben también un montón. De hecho, el tienen lleno de viruta. ¿Vale? O sea, como veis, muy sencillito este mes. Y entonces vamos al piso de arriba. Y bueno, el piso de arriba lo están usando bastante este mes. Bueno, hace unos días... Mira, Vania quiere entrar. Hace unos días que les hice el cambio de la jaula. Y están utilizando un montón este piso de aquí. Que el mes pasado estaba aquí toda la comida. Este mes está abajo del todo. Pero les está gustando un montón, no sé por qué, están más cómodas aquí este mes. Bueno, ya sabéis que yo tengo esto puesto aquí con bisagra. Bueno, bisagra, en realidad son unas bridas, ¿vale? Flojitas para hacerlas como modo de bisagra, ¿vale? Y tiene este enganche por aquí. Y así puedo acceder más fácilmente a la jaula, ¿no? Que sabéis que yo la tengo tan tapada por arriba para cuando tengo gatos de acogida y todo eso, que hasta que esté segura de que no va a haber ningún problema con las cobayas, para que estén más seguras, ¿no? Entonces es un mecanismo de seguridad para cuando sea necesario, porque ellas ya sabéis que tienen esa puerta constantemente abierta 24 horas al día, así que no hay problema. Pero claro, si viene un gato de acogida y hace lo que está haciendo Vania, y yo todavía no estoy muy segura de si no les va a hacer daño ni nada de eso, pues así estamos más seguros. Así que, bueno, gordita, bueno, ella sigue con su dermatitis miliar, que ya a los veterinarios no se le ocurren qué hacer con ella, no sabemos muy bien por qué. Bueno, a ver si Vania nos deja, ¿vale? Aquí hay la misma base que el mes pasado, realmente no se la he quitado. Sí, le he cambiado la tela. Bueno, de hecho esta tela era un abrigo mío, que la parte de dentro es así como de peluche, es así como polar, ¿lo veis? Y estaba ya súper estropeado el abrigo y digo, pues voy a aprovechar esta tela, le doy la vuelta y la aprovecho para las cobayas. Como no he llegado hasta el final, le corté las mangas y todo esto, pues sujeta y tal, y ya veis que no parece que sea un abrigo lo que tienen aquí puesto. Y si lo parece, a ellas les da igual porque os aseguro que la utilizan un montón. Bueno, luego donde está Vania subida, que le ha parecido muy interesante, es una camita abierta grande hecha con una cajita, ¿vale? De estas de madera, de fruta. Simplemente le he puesto una toalla. Voy a bajar a Vania porque si no, no vais a ver nada. Bueno, así mejor, ¿no? Que ya veis que simplemente pues está ahí puesta la ropita y tal. Que como os decía, pues este mes no me quería complicar tampoco mucho, porque no iban a tener un mes completo, ¿no? Así que el mes que viene sí me lo curraré más. Ahí están puestas las maderitas estas que ya visteis el mes pasado de Ho Ho Ho, que este mes llegan un poquito mejor. El mes pasado estaban ahí puestas y no sé si aquí le van a hacer más caso. Las piñas, ya veis que por fuera sí que se han comido todo lo que tenía, ¿vale? Si no habéis visto el room tour del mes pasado, pues ir y veréis cómo estaban. Y por dentro sí que sigue teniendo el glaseado, ¿lo veis? Que no han llegado a poder comérselo. El túnel, la cosita esta, esto les ha gustado, se lo he rellenado ya varias veces, todos los días se lo terminan.
y es simplemente un rollo de papel de estos de cocina, que son más anchitos que los de papel higiénico, y relleno de heno. Este heno es diferente al que tienen abajo en la lanera, este es como más blandito, menos tieso, y bueno, digo, para esto pues me va a venir hasta mejor, ¿no? Así que aquí se lo tengo y se lo van llevando para allá y para acá. Lo han vaciado ya varias veces. Por aquí abajo, como veis, ahí hay una camita que está hecha también con una cajita de estas de fresas, que son de madera también. Y la cuevecita esta, que también la conocéis más que de sobra. Todo bastante sencillito. Bueno, por aquí la caseta esta que les hice yo, también os enseñé a hacerla con palitos de estos de helado. Bueno, abatelenguas, que estos son un poquito más grandes. Y como veis está como nueva. Y lo que les metí dentro, así para que fuese un poquito distinto, hacer como camita, es esto que me venía de un paquete de un envío, ¿vale? Que es papel realmente. Y digo, venga, pues voy a ponérselo así para que tengan como un acolchado, como si fuese paja o algo así. Aquí el arbolito este prefabricado de heno, que ha sobrevivido, el otro no sobrevivió, pero este sí que ha sobrevivido. Y bueno, ahora lo estáis viendo lleno porque se lo he rellenado hoy otra vez, pero todos los días se lo terminan. Y les viene súper bien tener esto aquí arriba, que por eso se lo he puesto, porque claro, como tienen abajo el heno, si están aquí arriba, pues para que tengan también algo que comer aquí arriba, ¿no? No tengan que bajar hasta el piso de abajo. Y por eso yo creo que están utilizando más esta zona, porque como tienen aquí comida también, no se tienen que preocupar mucho. Y bueno, ya está. Os quería comentar que, no sé si os acordáis que os dije que iba a poner de escurreplatos encima de la viruta, ¿vale? Porque esto es viruta. Iba a ponerles esos para evitar el polvillo y todo eso que les puede hacer daño en los pulmones, pero la verdad es que ya no estoy tan segura de ponerlo. Se lo comenté a su veterinario, que es muy de... bueno, muy no, es de totalmente de cosas naturales, y me dijo que sí, que bueno, lo único malo que a lo mejor iban a estar más... al estar más en contacto todo el rato con algo poco natural, ¿no? Porque eso está hecho de plástico, y en cambio esto por lo menos es madera. Y me hizo pensar que ya no sé muy bien qué es lo mejor, porque quizá para los pulmones, aunque nunca he tenido cobayas con problemas con los pulmones a pesar de usar viruta, pero sé que se puede dar el caso y claro, para sus pulmones sería mejor. Para las patitas ahora están usando esta viruta, que como veis es más chiquitita, porque afortunadamente ahora la traen más pequeñita. Yo la compro en paquetes de 20 o 25 kilos, porque si no, comprarla en paquetes pequeños es una ruina, os lo aseguro, con la cantidad de serrín que se necesita. Bueno, no es serrín, es viruta, ¿vale? El serrín es polvito, estos son como copos, ¿vale? Estos la verdad es que no llevan casi polvo, estoy muy contenta por eso, pero el anterior que tenían eran como más grandes, eran virutas súper gorda. Entonces me preocupaba un poquito el tema de las patas, que pudiese darles alguna apodermatitis ulcerativa o algo similar. Pero ahora encima este, que es más blandito, es más suavecito para sus pies, pues no sé, ¿sabéis? Como que por un lado sé que les vendría bien para el tema de los pulmones, pero también así por lo menos están en contacto con algo un poco más natural. Además de que para mí sé que sería muchísimo más trabajo el tener que retirar todas las cosas, porque este mes hay poquitas cosas, ¿no? Pero otros meses sabéis que pongo un montón de cosas, y tener que quitar todo todos los días o casi todos los días para quitar las cacas, me parece que va a ser un trabajazo importante. Así que, no sé, por eso también me lo estoy pensando. Estaba casi segura de que lo iba a comprar, pero desde que hablé con el veterinario, la verdad es que es verdad que así es como más natural para ellas y no tanto plástico, que ya bastante tienen. O sea, que no quiero decir que esté mal, ¿vale? Si alguno lo tenéis o estáis pensando en hacerlo, estupendo. Yo lo que no estoy segura es de si quiero quitarles ese aspecto para ganarlo en otro, ¿no? Así que no sé, si en algún momento me lo pienso y lo cambio, pues ya lo veréis, ya veréis que lo pongo y yo os diré qué tal va. Pero de momento me parece que me voy a esperar y no os lo voy a poner. O si acaso haría la prueba en uno de los pisos nada más. Y no sé, ya os iré contando. La verdad es que estaba súper segura de que lo iba a poner, estaba segurísima. Ya había cogido medidas, había mirado en un montón de sitios los precios y eso. Pero no sé, ahora ya no estoy tan segura de que para ellas sea
sea lo mejor, la mejor opción. Así que me parece que de momento nos vamos a quedar como estamos. Que de momento tampoco tienen ningún problema, ni en patitas, ni en pulmones, ni en nada, afortunadamente. Así que, mira Sakura. Oye, pero bueno, ¿por qué os peleáis? No se suelen pelear estas dos mucho, ¿eh? Pero ahora le ha pillado a Misaki. La pilla la dominancia durante el vídeo. Gordita, ¿qué pasa? ¿Deja a Sakura comer? Y bueno, Sakurilla, pues ahí está. Y bueno, nada chicos, pues no voy a alargar más este vídeo. Si os ha gustado, os ha ayudado, pues podéis darle a me gusta. Yo creo que lo más interesante ha sido la enera esta, que me parece que es un buen invento. Así, no sé, tal y como la he puesto, con el clip y todo eso, me parece un buen invento. Y nada, eso, si os ha ayudado, os ha dado alguna idea, os ha gustado ver a estas dos pequeñajas, darle a me gusta, compartir el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y bueno, darle a la campanita que hay abajo de suscribirse para que os avise YouTube cuando suba un vídeo. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!